Hoy vamos a platicar acerca de un evento que tuvo lugar más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, que le sucedió a un profeta. El profeta es Isaías, y vamos a leer un poco acerca de cuál era el contexto histórico en el cual Isaías, el profeta, desarrolló su ministerio, particularmente porque cuando él inicia su vida ministerial, Dios lo llama a ser profeta. El ambiente en medio del pueblo de Israel era muy particular. Para ponernos un poquito en contexto, Isaías nace dentro de lo que al parecer no hay un registro fidedigno de ello, vale la pena decir, son tradiciones que se han pasado entre los propios rabinos, entre los judíos, pero se cree que Isaías nace en un ambiente, digamos, de clase noble en el pueblo en la parte de Jerusalén. Él nació en Jerusalén y él fue profeta en la zona sur de Israel. Durante el tiempo del hijo de Salomón, hubo una división entre el reino del norte y el reino del sur en Israel. 10 tribus se quedaron en la zona norte y 2 tribus en la zona sur. Y esta división fue, a partir de ahí en adelante, muy palpable en la vida del pueblo de Dios. Dios levantaba lo mismo profetas para la parte norte, para las 10 tribus de Israel, como para la parte sur, para la parte de los judíos. De hecho, de los de Judea se les llama por eso judíos, de Judea. Y entonces lo mismo hablaba por medio de profetas a los 10 tribus en la parte norte que en la parte del sur. Bien, Isaías fue levantado como profeta para la parte del sur entre el siglo más o menos VIII antes de Cristo. Nace en un ambiente más o menos bien relacionado, porque su ministerio dura más o menos lo que el reinado de 4 reyes. 4 reyes ascienden al trono, obviamente muchos de ellos mueren por causas muy prontas, muy rápidas. No vayamos a pensar que duró mucho tiempo Isaías viviendo, sino más bien eran periodos cortos de tiempo lo que los reyes que estuvieron después vivieron o fueron gobernantes y murieron muy, muy rápido. Pero bueno, Isaías inicia su vida ministerial, si nos vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo número 1, libro del profeta Isaías en el capítulo número 1, él inicia su vida como profeta durante el periodo de un rey llamado Usías. Usías es un rey que, digamos, los libros históricos de los reyes lo catalogan como un rey que hizo lo recto delante de Dios durante un tiempo. Es decir, él empieza su reinado, Usías, a los 16 años, el pueblo de Israel, del pueblo de los judíos lo apoya, la zona sur, y entonces él comienza a desempeñar su gobierno y combate con mucha ferocidad y con mucho éxito a los filisteos. Recordemos que durante mucho tiempo, un gran periodo de la vida de Israel, el combate entre el pueblo de Dios era con los filisteos. Pues bien, Usías a los 16 años comienza su reinado y se convierte en un rey que logra muchos éxitos dentro de esta lucha, de esta pugna que tenía con los filisteos. Fortifica Jerusalén, levanta torres, es el primer rey que levanta torres vigía en lo que es Jerusalén y en otras partes de Jerusalén. Y entonces fue un rey con mucho éxito. Dios estaba con él, se mantuvo gobernando durante varios años bien, apegado a Dios, fiel a Dios, hasta que
se le ocurre, dentro de esta seguridad que le daba todas estas grandes campañas de éxito, que el pueblo de los judíos lo quería mucho, lo aceptaba, se le ocurre ir y presentarse en el templo, agarrar incienso y querer entrar al lugar donde solo los sacerdotes podían entrar para ofrecer el incienso a Dios. Él no era un sacerdote, él no podía entrar al templo, le era prohibido entrar al templo, pero él, dentro de esta mentalidad ya de yo puedo todo, Dios está conmigo, de orgullo espiritual, se cree con la libertad de poder entrar en el templo y presentar a través del incienso sus oraciones, cuando esto solo le correspondía a los sacerdotes. Esta acción fue detenida por los propios sacerdotes. Eleazar, que era el sacerdote en aquel momento, junta a otros 80 sacerdotes y van y encaran al rey para que no pase. Y el rey ya va con su incensario, va queriendo pasar, y se topa a 80 sacerdotes que le dicen: rey, usted no puede hacer esto, no puede desobedecer a Dios. Y entonces, mientras el rey Usías está en este debate con los sacerdotes, diciéndoles: yo quiero honrar a Dios, yo quiero pasar a rendirle tributo a Dios, ¿por qué me lo impiden? ¿Por qué creen que solo ustedes? En medio de esta pugna, en ese instante, el rey fue cada vez encendiéndose más en ira, en enojo. Su orgullo le estaba haciendo un factor de peso. ¿Cómo me van a decir que no si yo soy el rey? Si yo he echado fuera a los filisteos, si yo he construido grandes fortificaciones, si yo he logrado levantar murallas alrededor de Jerusalén. Es decir, él creía tener, en este caso, la autoridad para poderse ir a meter y levantar su propia ofrenda, su propio culto a Dios. Lo que sucede a continuación es algo terrible. Digo, está ahí en la Biblia, en el libro de los Reyes. Lo estoy resumiendo para que podamos entender cuál era el contexto cuando Isaías se levanta como profeta. Y entonces, de repente, en esta pugna, le aparece al rey Usías una mancha en la frente de lepra. Ya era una señal clara de que Dios estaba completamente en desacuerdo con lo que estaba haciendo el rey Usías. Se enojó mucho, lo terminan expulsando, le dicen: ¿sabe qué, rey? Usted es rey, pero tiene lepra, tiene que acatar las leyes de la lepra, de la sanidad, de las leyes que tienen que ver con la lepra, y se tiene que aislar. Y entonces el rey orgulloso, el rey lleno de éxitos, de repente se tiene que aislar en un cuarto, y su hijo Jotam tiene que reinar con su padre entre las sombras de la enfermedad de la lepra. Este ambiente es en el cual surge Isaías, porque a pesar de que había un ambiente donde las personas sí iban al templo, el propio rey quiso ir al templo, ¿sí? O sea, había un ambiente de hábitos y costumbres religiosas muy específicas que tienen que ver con el querer agradar a Dios, y digo agradar entre comillas, porque si por agradar solamente se cree que debo de hacer ciertas cosas para estar en paz, para tener ciertos rituales, etcétera, es un error. Pues bien, aquí tenemos a que el rey es sacado fuera y el pueblo comienza a volverse monótono en su relación con Dios. Es decir, sí hacía cosas bien el pueblo. No vayamos a pensar que estaban entregados como los pueblos de al lado a ídolos. No, todavía no llegaba a eso. Sí iba a llegar a ese punto, pero en este momento que Dios levanta a Isaías, todavía no. Este ambiente de ídolos, de otros dioses, etcétera, está ya bien establecido en lo que es la parte norte. Entre las 10 tribus de Israel
ahí sí ya habían mezclado el culto a Dios con el culto a otro tipo de creencias. Ya se habían fundido, ya había habido este tipo de expresiones de vamos a adorar a Jehová y luego vamos a adorar a Sera y luego vamos a adorar a Balac, a Balaam, perdón, etcétera. O sea, había ya una mezcla en la parte norte y se estaba gestando en ese momento un crecimiento muy rápido de un nuevo imperio, el imperio sirio, que iba a conquistar la parte norte de Israel. No la parte sur, pero sí la parte del norte. Estaba creciendo la sombra de lo que vendría a ser un cautiverio para las 10 tribus del norte. ¿Sí lo entendemos? O sea, Israel tuvo 2 cautiverios. El que conocemos más popularmente es el que se lleva el rey Nabucodonosor a Babilonia, pero no es el primero. Antes de ese, los reyes de Siria bajaban y gobernaban al pueblo de Israel, lo conquistaban y tenían una manera muy peculiar de hacer la guerra los sirios. Hacían pequeños números de gente, de soldados, bajaban como en pandillas y se llevaban a la gente y saqueaban las ciudades y no había un choque de ejércitos realmente, sino más bien eran así, se acercaban, saqueaban y se iban, se acercaban, saqueaban y se regresaban y terminaron por gobernar a la parte norte. Pero Isaías se levanta en la parte del sur para dar una seria advertencia en medio de lo que estaba pasando ya en la zona norte, de que estaba mal, se estaban yendo a pique espiritualmente, ya no había temor de Dios, ya no había nada. Es como si hoy en día pudiéramos pensar en una de estas mega iglesias, ¿no?, gigantescas o con muchas personas que van y que hablan acerca de prosperidad y hablan acerca de muchas cosas menos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y entonces podemos pensar que es como la zona norte que ya está contaminada, ya está afectada por esta mezcla de pensamientos. Y Dios no quiere, no desea que los judíos, la zona sur, caiga en ese mismo ejemplo, pero va que vuela para allá porque su corazón se comienza a enfriar. Y lo que a continuación vamos a leer aquí en estos versículos del capítulo 1 es el ambiente de un pueblo cuyo corazón ya se está enfriando, ya está decayendo, ya no tiene las mismas emociones, ya no tiene el mismo anhelo de servir y de seguir a Dios. Dice a partir del versículo 1, Isaías 1:1 en adelante. Esto que acabamos de platicar es el contexto de lo que vamos a leer. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Desde luego Usías era rey, pero ya estaba enfermo, ya tenía un problema de lepra. Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Se refiere a los hijos de Jerusalén. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La opinión de Dios respecto al pueblo es que se habían rebelado contra Dios, pero el pueblo no pensaba lo mismo. El pueblo sí seguía haciendo sus deberes religiosos. El pueblo sí continuaba acudiendo al templo. El pueblo sí continuaba acudiendo a las fiestas, guardando el sábado. El pueblo sí seguía en las cosas que había aprendido de sus padres. Sin embargo, ya Dios ve a un pueblo que se ha rebelado desde adentro. Ya no era una cuestión externa, todavía había una imagen que tenían que guardar, pero por dentro, en el corazón, Dios ya veía
un corazón que se había rebelado contra el Señor. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, sí hacían lo que debían de hacer, sí seguían las tradiciones, sí seguían las cosas que les habían enseñado. ¿Guardaban el sábado? Sí. ¿Acudían al templo? Sí. ¿Ayunaban? Sí. ¿Oraban? Sí. Hacían las cosas externas, pero ya el corazón estaba en un estado de rebeldía. Esto fue exactamente lo mismo que sucedió en la zona norte, amados. Y es exactamente lo mismo que sucede a cualquier ser humano antes de que su caída, su deslizamiento se haga públicamente evidente. ¿Sí? Primero es el corazón, primero es la frialdad en el cómo hago las cosas, para quién las hago. Ya no hay fuego, ya no hay amor, ya se hacen lo que se tiene que hacer por el que dirán, el testimonio, claro, hay que guardarlo, ¿verdad? Ellos guardaban el testimonio, ellos seguían haciendo la vida religiosa que les correspondía hacer, pero por dentro ya el corazón estaba encaminado hacia lo malo, hacia el alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Dios el pueblo. Ahora entendamos, no se refiere a un conocimiento intelectual. Desde luego que los hebreos sabían las leyes de Moisés, todo el tiempo se las estaban aprendiendo, todo el tiempo se las repetían una y otra vez. Sí se sabían las leyes. Si tú les preguntabas la Torá, seguramente te recitaban y te decían los 10 mandamientos. Y seguramente te dirían, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y te lo podían repetir y te lo podían explicar, porque desde pequeños crecieron y aprendieron en ello, pero su corazón estaba más seco que un desierto. Y entonces Dios ve lo que hay en el corazón. Las cosas externas pasarían si el corazón estuviera bien. El buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, no sabe por qué hace las cosas, no le brilla, ya hace las cosas de manera mecánica, no le brilla, no tiene conocimiento. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué calificativos tan fuertes para un pueblo que en la imagen está bien. O sea, que en lo que puede demostrar parece que está tranquilo el pueblo, que está todavía siendo fiel a Dios. Sí. Gente pecadora, le llama Dios al pueblo, cargado de maldad. Señor, pero si vamos al templo, sí, nada más un día o 2. Y el resto te conduces de la peor manera que te puedes imaginar. Cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero no de manera externa, de manera interna. Es decir, todos estos calificativos que Dios le atribuye a su pueblo, no era una cuestión abierta y de manera pública, no eran maldades abiertamente condenables, no. Eran cuestiones que empezaron adentro del corazón, que se estaban gestando, que iban cobrando fuerza cada vez más y se iban haciendo cada vez más fuertes estos pensamientos perversos, estas maldades en el corazón. Y la gente, en lugar de estar creyendo y confiando en Dios, iba haciéndose cada vez más fácil, más
con mucho mayor facilidad decían, pues ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Y el corazón se iba haciendo cada vez más lejano a Dios. Versículo 5. Esto es algo bien importante que podamos entender. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Es decir, Dios estaba queriendo hacer notar, oye, te estás desviando. Oye, te estás durmiendo. Oye, despierta. Oye, haz esto. Vuélvete a Dios de corazón. Hay cosas que estás mal desde adentro. ¿Y cómo le hacía Dios para poder tratarle de hacer ver a la persona que iba al templo, que cumplía con esto, con aquello? Hacía metódicamente y mecánicamente todo lo que le decían que debía de hacer. ¿Eso hacía? ¿Cómo Dios le podía hablar cuando desde su conciencia decía, hago todo lo que se me ha pedido conforme a la religión, conforme a la ley de Moisés? ¿Cómo le hacía Dios? Castigos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí había dos maneras en las cuales Dios quería hacerle saber al pueblo que no andaba bien. Enfermedad y un corazón que no encontraba gozo, que no encontraba paz, que no encontraba dicha, que estaba siempre seco, sin nada que le emocionara, que le entusiasmara en relación con Dios. Hacía las cosas de manera mecánica. Entonces, ¿cómo le hacía Dios para hablarle a alguien así? Si cree que está bien, ¿cómo le hace Dios para hablar? Si cumple con todos los requisitos, ¿cómo le hace Dios? Enfermedades, una y otra y otra, y ahora me siento mal de esto, y ahora me siento mal de aquello, y ahora estoy malo de esto otro, y pareciera que nunca tiene un periodo de salud física. Y ahí está, siempre con enfermedad. Y un corazón doliente. Ah, Señor, cómo me gustaría regresar a aquellos. Y suspiraba y miraba hacia atrás diciendo, es que yo hice esto, es que yo aquello. Pero no es lo que ahorita estás viviendo en realidad. Era lo que Dios quería decirles. Sí es cierto, pueblo, tuviste un momento, pero lo dejaste. Te apartaste. Dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, no hay consuelo para el pueblo. No hay un momento de respirar y decir, ah, Señor, me estás dando tu ayuda. No, venía uno y otro, pero eso sí, el pueblo decía, ah, es que nuestro adversario nos está atacando, es que mi adversario está poniéndome muchas pruebas. Oye, ¿llevas cuánto tiempo así? No son pruebas. Ya cuando de plano ves que una y otra y no hay descanso, perdón, no te engañes, no son pruebas, es un aviso de Dios de que las cosas no están bien en tu corazón. No vayas a echarle la culpa al diablo de lo que Dios está queriendo decirte. Oye, necesito que regreses, tu corazón ya se enfrió, ya hace las cosas de manera mecánica. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. No le estaba yendo nada bien, pero él decía que era el adversario. Sí lo alcanzamos a entender, amados. ¿En qué basaban este pensamiento de no, yo creo que estoy bien? En que hacían cosas correctas, en que sí le atinaban a ciertas cosas y decían, bueno, pues ahí está, ¿no? Dios me está ayudando. No, no es así, amado. Hay cosas
en las cuales el corazón se engaña fácilmente. Versículo 8 dice, y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Versículo número 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un pequeño conjunto de personas que no se entregaron de la misma manera a su vida común y corriente, sino que buscaban el fuego de Dios, que buscaban estar avivados, que buscaban su relación con Dios para relacionarse con su prójimo, que buscaba estar vivo, que quería estar con un fuego viviente en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, si hay fuego en tu corazón es porque Dios ha dejado un resto para que no te vayas a perder. Es porque Dios no quiere, no desea que te pierdas. No vayas a pensar que es una aprobación de Dios. Es porque Dios está queriendo evitar que termines como Sodoma y Gomorra. A lo mejor no en el grado inmoral, sino en la destrucción que trajo consigo, en el alejamiento completo de Sodoma y Gomorra. Porque dice la Escritura, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amados, muchas veces, en muchas ocasiones, no nos damos cuenta que el pequeño fuego que arde en el corazón es porque nos está diciendo Dios, júntate con otros fuegos, o sea, avívense, fortalezcan su corazón, llénense de vida, porque Dios está compadeciéndose todavía de nosotros. ¿Por qué? Seríamos como Sodoma y Gomorra, o sea, si Dios saca sus manos, olvídate, seríamos como Sodoma y Gomorra, nos desapareceríamos, no quedaría nada. ¿Cuántas congregaciones hoy en día no han tenido ya vida? Dejaron de tener vida. Sí, se congregan algunas personas, pero no hay vida, no hay fuego, no hay aliento, no se animan al amor y a las buenas obras. No hay este resto que Dios sí dejó establecido. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, no eran muchos, pero sí había quienes aún su corazón ardía en el anhelo de glorificar y de servir a Dios. Todavía lo había. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estamos viendo a Isaías como un profeta sumamente fuerte. Está hablando de manera muy fuerte y todavía no llegamos al capítulo 6, que es cuando ve la santidad de Dios. Aquí Isaías todavía no tiene ese encuentro con la santidad, con el que es 3 veces santo. Aquí todavía está tranquilo. Por eso lo terminaron acerruchando, por la manera en que después de su encuentro con Dios comenzó a predicar con mayor vehemencia acerca de la santidad de Dios. Dice la Biblia, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, sí sacrificaban a Dios. Las cosas, los rituales seguían vigentes, ¿sí lo entendemos? No era un pueblo que se hubiera ido a la maldad así de golpe, no, fue paulatino, se fue enfriando, pero mientras seguían la multitud de los sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Todo esto estaba dentro de lo que Dios había pedido, pero estaba cansado de que estas cosas se hicieran sin el corazón encendido, sin el corazón prendido. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Es decir, el pueblo ya no estaba bien y de todas maneras cumplía con lo que debía cumplir.
No me traigáis más vana ofrenda. Lo está diciendo Dios. ¿Qué les está diciendo? Suspende lo que estás haciendo. Suspende tus ofrendas, suspende tus sacrificios. ¿Cómo crees? Si Dios se lo dio a Moisés, pero no está sirviendo, no está cumpliendo con el propósito. Detente, detente, es lo que le está diciendo Dios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo religioso que hacía estaba descalificado. Todo lo que Dios le había pedido hacer no servía porque no lo hacían de corazón. Ya el corazón se había apagado, aunque seguían ahí. Y Dios dice, a ver, detente, no me traigas todo esto, detente. Continúa diciendo, versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Oye, qué fuerte, porque Dios es el que se lo había pedido acá al pueblo de Israel. ¿Qué puede generar que Dios aborrezca aquello que te pide? Que no lo estés haciendo de corazón. Dios te puede pedir cosas y tú dices, obedezco, pero si no lo haces con el corazón lleno de conocimiento de esa relación con Dios, de estar en paz con Dios, ¿y qué que obedezcas? Es como ellos. Genera una abominación en el corazón de Dios. Dice, no, yo no quiero a este amigo, no lo quiero. A ese grado puede llegar una persona que no camina rectamente. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. ¿Qué está pidiendo Dios? Detente. Haz un alto a todo lo que crees que te hace estar bien conmigo. Detente. Haz un alto. Lávate y límpiate. Es lo primero que debemos de hacer para regresar a hacer las paces con Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Detente, para tu tren religioso, para tu tren mental de todo está bien, no pasa nada, detente y primero empieza por dejar de hacer lo malo. Empieza por quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Lavaos y limpiaos. Ahora, al igual que la salvación, esto no es lo que me da el perdón. No porque esté haciendo esto Dios me va a perdonar. No, esto es simplemente enderezar el barco. Es como aquel que está haciendo agua, aquel que va en el mar y de repente empieza a tener hoyos en la embarcación y lo único que se le pide es, oye, detente y comienza a arreglar todas las gritas que hay en la embarcación. ¿Eso significa que la embarcación está bien? No, pero es el principio. Es el principio para no hundirte de inicio. No es que a través de esto yo voy a llegar a Dios, no. Es para no hundirme. ¿Sí lo entendemos? Habrá un momento de hacer cuentas con Dios, por supuesto, tenemos que ir a pedirle perdón, como nos dice. Pero inicialmente, ¿qué te pide Dios? Detente y empieza a corregir lo que tienes que corregir. No puedes seguir así, te vas a hundir, te vas a perder. ¿Sí lo entendemos, amados? Este es un llamado de Dios a hacer un alto y empezar a corregir antes de que se dé el hundimiento de tu barco, de tu vida. Lavaos y limpiaos es un mandato de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, es una orden divina antes de cualquier otra cosa. Aprended a hacer el bien, es que ya se les había olvidado. Ya habían dejado la justicia de la ley,
ya no hacían las cosas de manera correcta. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Es decir, detente, corrige lo que tienes que corregir y comienza a trabajar en hacer el bien. Reitero, estas no son obras para ser perdonados, sino para no hundirte. Esto es importante que lo podamos entender, porque a veces la gente piensa que esto es como un intercambio. Ah, bueno, ya me voy a portar bien. Qué bueno, ya no te vas a seguir hundiendo, pero necesitas ponerte a cuentas con Dios. O sea, esto solo detiene tu deslizamiento, solo eso. No vayas a pensar que Dios va a estar feliz de que, ay, mira, ya dejó de echar mentiras. No, dejar de hacer lo malo es para que no sigas hundiéndote. Es solo para eso. Es detener tu mano de seguir haciendo lo malo, solo eso. Dios no tiene la obligación de perdonarte de todo lo que ya has hecho. No tiene la obligación de perdonarte. Pero cuando menos es el inicio de ser honesto y sincero con uno mismo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18. Ok, ya te detuviste. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aquí no hay ningún intercambio. No es que tú le vas a comprar el perdón a Dios. No, esto es lo mínimo para no seguir en la inercia que llevas. Detenerte en lo que estás haciendo no merece ningún premio. No se te va a levantar una estatua por ello. Es simplemente que ya no sigas hundiéndote más. Solo eso. Ahora, una vez que lo hayas hecho, una vez que hayas hecho cambios, una vez que hayas detenido tu barco y digas dónde están los errores y los estés corrigiendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, si no te detienes haciendo esto, vas a seguir. Y vas a seguir creyendo que estás bien, que es lo más terrible, hasta que lleguen situaciones cada vez peores y peores y peores, porque no te estás deteniendo. Detente, haz los cambios que tu conciencia, a quien Dios le habla, sabe que tiene que hacer, y entonces ponte a cuentas. O sea, sí tienes que ponerte a cuentas con Dios. Sí tienes que humillarte y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ayúdame, Señor. Sí lo vamos entendiendo, amados. Detente, cambia lo que tengas que cambiar, déjate de hundir, y entonces pídele perdón a Dios. No te va a perdonar porque ya no estés haciendo algo mal, te va a perdonar porque es misericordioso. Nada más, no hay ningún intercambio aquí. Es misericordioso y te va a perdonar. Lo que quiere es que te detengas en tu manera de actuar. A esto se le llama arrepentimiento. Cuando Jesús llamaba al arrepentimiento era esto. No quiere decir que te va a perdonar porque te arrepientas. No, te va a perdonar, sí, pero el arrepentimiento es para que detengas la inercia que ya llevas. Es para que dejes de hacer lo malo y empieces a hacer lo bueno. Muchas personas dicen haber sido perdonadas por Dios, pero siguen la misma inercia. No pasaron por esto. No se arrepintieron realmente. Hicieron una oración, lloraron, le pidieron perdón a Dios, hubo lágrimas, hubo tristeza, sí, pero no hubo esto que estamos leyendo.
Entonces por eso la gente sigue. Y si a eso le agregas falsos líderes que le dicen, es poco a poco. Oye, es que ni siquiera estás leyendo lo que dice la Biblia. La Biblia te está diciendo, detente, empieza a cambiar cosas, antes siquiera de pedir perdón. Porque si no vas a seguir en la misma inercia después de que te acerques a pedir perdón. Sí me doy a entender, amados. Vas a seguir haciendo lo malo. No te vas a detener a pesar de que le dijiste a Dios, perdóname, porque no te estás deteniendo. Es que si te detuvieras, si hicieras un alto en tu vida, si como dice la Escritura, paraos en vuestros caminos, haz un alto, considera tus caminos, pregunta cuál es el buen camino y andad por él. Pero si no lo haces, si quieres que sobre la marcha venga el perdón, amado, probablemente esta parte que implica el arrepentimiento, que implica este cambio, no lo vas a ver después de que pediste perdón. Y entonces puedes entender por qué mucha gente va a las iglesias, llora por sus maldades, ¿sí? Porque pecó en la semana, o porque lleva pecando meses o años y no ha sido realmente libre, y sigue llorando, y sigue llorando, y sigue llorando, pero es que nadie le explicó que tenía que detenerse, que tenía que dejar de hacer lo malo, que antes del perdón es no te hundas más, no te hundas más. Sí lo vamos entendiendo, amados, sí lo alcanzamos a comprender. Es no te hundas más, detente. Y bueno, si seguimos leyendo los capítulos 1 en adelante, 2, 3, 4, nos vamos a topar todavía con más señalamientos y más advertencias y cómo Dios quiere perdonar, etcétera. Pero esto todavía está dentro de lo que Isaías alcanzaba a entender que Dios pedía. Llegamos al capítulo 6. Muere el rey Usías, finalmente la lepra hace su estrago, muere el rey Usías y sube al trono ya de manera fija Joatam, su hijo. Y sucede lo siguiente, capítulo 6. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ya de por sí esto es una visión impresionante y nos refleja varias cosas. Dios está sentado como soberano de toda la tierra, alto y sublime. Pero no solo eso, sus faldas llenaban el templo de Jerusalén. Hoy en día sus faldas llenan la vida de sus hijos, porque cada hijo suyo se ha convertido en una piedra viviente, en un templo viviente de Dios. Dios sigue estando sentado en su trono alto y sublime, pero ahora sus faldas llenan los corazones de los seres humanos. Por encima de él, dice el versículo 2, a continuación lo que empieza a narrarnos Isaías es lo que ve. Ya ve el trono alto y sublime, Dios es rey, sus faldas llenan el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. ¿Cuál es el atributo que los serafines gritaban y daban voces? Santo, Santo, Santo. Dios es un Dios 3 veces santo.
¿Es todopoderoso? Sí, es todopoderoso. ¿Es omnipresente? Sí. ¿Es omnisciente? ¿Todo lo puede hacer? Sí. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. ¿Es Jehová proveedor? Sí. ¿Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno? Hay muchos nombres que describen a Dios. Pero en el cielo, ¿sabes cuál es la descripción particular de Dios? Santo, santo, santo. ¿Y por qué Dios le permite a un ser humano ver esta imagen, esta visión? ¿Porque tenía ganas de hacerle saber a Isaías cuánto lo amaba? No. ¿Porque tenía ganas Dios de que Isaías viera los cielos, el trono? No. Porque quería que Isaías tuviera en su corazón impregnado santidad a Jehová. Que entendiera que el Dios a quien sirve no es nada más todopoderoso, más bien es santo. Sí es todopoderoso, pero es santo. Es admirable, pero es santo. Es justo, pero es santo. Es bondadoso, pero es santo. Es misericordioso, sí, pero es santo. Es decir, todos los atributos que describen a Dios en la Biblia, sí, amén, pero todos ellos van juntamente con santo, santo, santo. Es amoroso, sí, es perdonador, sí, pero es santo. Es justo, sí, pero es santo. Por eso, el atributo principal que ve Isaías y que Dios le predica por medio de esta visión, porque está predicándole Dios a Isaías, le está testificando Dios a Isaías, es su santidad. Cuando en una congregación este atributo no está presente, puede predicarse mucho acerca del amor, de la gracia, del perdón, de la justicia de Cristo, sí, pero jamás debemos de cesar en nuestra búsqueda de la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, no importa dónde estemos, no importa lo que pensemos, no importa qué cosa supongamos que hacemos bien, santo, santo, santo es el Señor. Y cada paso que des en la calle, santo, santo, santo es el Señor. Y cada vez que hables con una persona y en tus relaciones personales el adversario quiera ponerte el pie, santo, 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 acuérdate, Dios es santo, 3 veces santo. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La predicación que recibió Isaías fue de la santidad de Dios. Dios no está jugando contigo ni conmigo. Nos quiere ahí, pero si queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, esta es la virtud principal que se predica y se enseña en el reino de los cielos. La fe va a acabar. ¿Sí? Cuando estemos en el reino ya no habrá fe, porque ya lo veremos de frente. Pero la santidad es una de esas virtudes, de esos atributos que tiene Dios desde los siglos hasta los siglos. Siempre ha sido santo, siempre, desde la eternidad ha sido santo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Y sus hijos, Dios los quiere santos también. Versículo 5. Fíjense lo que provoca esta predicación del Rey de Reyes, de Dios, a alguien que ya hablaba en nombre de Dios, que decía: necesitas dejar de hacer lo malo, necesitas dejar de hacer esto que está mal. Al que está predicándole al pueblo,
¿sí? Que le decía, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Mira cómo se siente ante la imagen que ve, ante esta visión que ve. Entonces dije, ay de mí, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se sintió digno de estar ahí y de ver lo que veía Isaías. No. Pregunto, ¿Isaías caminaba en paz con Dios? Era profeta de Dios. ¿Tenía comunión con Dios? Sí. Ya tenía una comunión con Dios. Nosotros ya tenemos una comunión con Dios, ¿cierto? Los que hemos sido redimidos por Él, ya tenemos una comunión con Dios. También Isaías. Pero necesitamos una visión de la santidad de Dios de tal manera que nos cambie la vida. Que no seamos los mismos que hasta ahora somos. Necesitamos urgentemente detenernos y pedirle a Dios, por favor, si tú no vienes a hacer algo por mí y me cambias mi manera de ver la vida, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a engañar, Señor. Porque la santidad conviene a tu casa. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que con esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ya era profeta. Es que, amados, no podemos imaginarnos lo que es la santidad de Dios. Seríamos consumidos. De verdad. Diríamos lo mismo que Isaías. Ay de mí. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy parado cuando Dios es tan grande? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde queda mi orgullo cuando Dios es tan formidable? Cuando puedes ver un árbol, cómo ha crecido las ramas en lo alto y cómo puede llegar el agua hasta la parte más lejana de la tierra, hasta la punta de sus hojas, la más nueva, la más reciente que está buscando el sol. Dices, ¿quién soy yo? ¿A mí se me hubiera ocurrido algo así? No, solamente a un creador. ¿Dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde podemos decir que estamos nosotros cuando el Rey de Reyes, cuando Dios, quien es santo, nos deja todavía un pequeño resto para que no perezcamos? Nos deja todavía un poco de chance para que no seamos consumidos. Nos deja todavía un poco de luz para que no andemos en tinieblas. Es compasivo, mucho, pero anhela un pueblo que admire su santidad y camine en santidad. Más que cualquier otra cosa, amado. ¿Por qué envió Dios a Jesús? Para que seamos santificados. ¿Quiere santidad Dios? Por supuesto que quiere santidad. Ya dejemos atrás las niñerías. Ya dejemos atrás el, pero yo opino, pero yo digo. Por favor, ya detengámonos y admiremos su santidad. Ya dejemos de estar pensando en lo que viene en esta tierra. Santo, santo, santo. Así es Dios. Él es santo. No quiere que ninguno de nosotros se pierda. Envió a Jesús
para santificarnos. Jesús es este carbón que toca nuestros labios y nos quita la culpa y limpia nuestro pecado. Él es Jesús. El carbón encendido vino del cielo. El carbón que limpia tu culpa vino del cielo. El carbón que deja tu conciencia en paz viene del cielo. Pero no para que sigas con la misma inercia que llevabas. No vayas a creer que porque haces cosas para Dios, ya estoy del otro lado. No. Necesitamos ese carbón que quite la culpa y limpie el pecado. Que nos limpie. Lo necesitamos, ¿verdad? Dice el versículo siguiente, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí con esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo hasta después de este momento Dios envía. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios jamás va a enviar de su parte a alguien que tenga culpa, que tenga una conciencia manchada, que tenga pecado en su vida. No lo va a hacer. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, porque ya podía responder. Ya no se veía a sí mismo como alguien muerto, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y este hombre que dijo estas palabras murió colgado de las dos piernas y aserruchado de arriba hacia abajo. Su encuentro con Dios y su santidad le dio la fuerza para testificar acerca del Mesías, de cómo habría de venir Cristo, de la gracia que habría de venir por medio de Cristo. Pero amado, murió por este momento que vivió. Porque a partir de este instante, lo que vemos que fue duro en el capítulo 1 de su predicación, viendo que Dios era santo, ¿te imaginas lo que siguió? ¿Cómo le habló a su pueblo? Pensando en la santidad de Dios, pensando en que el pueblo se santificara, pensando en que el pueblo debía detenerse, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Por eso lo mataron. El pueblo no aguantó, y eso que era un hombre el que fue enviado a ellos. Pero estaba tan convencido de que Dios era santo y que su pueblo debía ser santo, que no le importó hacer enojar a las personas que tuvieran que hacer enojar. Porque en medio de todo ello, Dios levantaría un resto de personas que dijeran, santidad a Jehová. Volvámonos de todo corazón, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas a un Dios que no nos quiere como mundanos, que no nos quiere mezclados, que no nos quiere coqueteando con el mundo, que nos quiere como siervos suyos, enviados a predicar su santidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en
del pueblo del Señor, del pueblo del Señor. Allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Padre, tu siervo Isaías ya te había escuchado y lo habías llamado como profeta, pero aún así tuvo que tener un encuentro contigo, y de lo que se dio cuenta es que no había forma de que pudiera estar en ese estado de santidad si no venía desde el cielo el perdón y la reconciliación. Por eso el serafín tuvo que llevar el carbón encendido para que tocara los labios de Isaías y fuera quitada su culpa y limpio su pecado. Solo así, Padre, podemos representarte dignamente. Te ruego que nos hagas un remanente. Sé que hay remanentes, Padre, pero te ruego que tengas misericordia de nosotros y nos hagas un remanente de personas santas, santas donde quiera que andemos, Señor, santas en la familia, santas en la calle, Señor, cuando vamos en el transporte, en el trabajo, Señor, santos, porque tú eres nuestro Dios santo. Gracias, amado Rey. Gracias por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Concédenos, Padre, hacer las cosas con manos y corazón limpios, Señor.